Bueno, muy buenos días nuevamente. Antes de comenzar con la entrega de premios de esta segunda edición de los premios La Comunicación del Valor para Pymes, quiero ceder la palabra y el estrado a don Manuel Quintanar Díez, que es secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad de Madrid es colaboradora desde el inicio de estas jornadas y, por tanto, me gustaría que pudiera dirigirles unas palabras a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Queridos, quiero agradecer en primer lugar a la organización de las jornadas de responsabilidad social corporativa, la comunicación del valor y en particular a Manuel Galón, a Luis González, así como a las empresas colaboradoras, por contar conmigo en calidad de secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para el cierre de estas jornadas que alcanzan ya su tercera edición y que se están asentando como un foro de referencia en la capital. La responsabilidad social corporativa está avanzando en su implantación tanto en empresas del sector privado como en el sector público, y me parece que es un camino sin retorno, lleno de oportunidades, pero sobre todo lleno de ilusión y de compromiso. Y lo que es más importante, favorece a toda la sociedad. La responsabilidad social sin ilusión y compromiso de todos sería simplemente un término hueco, un término vacío. Pero lo cierto es que cada día, gracias a la labor tanto de empresas como del propio sector público, se va llenando de contenido de sentido. Lo hemos visto a lo largo de este congreso a través de experiencias que nos han compartido distintas organizaciones públicas y privadas, como pueden ser el Grupo Telefónica, el Hospital 12 de Octubre o la Fundación San Pablo CEU, por citar algunos ejemplos. Desde la Comunidad de Madrid se ha impulsado en esta legislatura la responsabilidad social corporativa. Como gobierno lo hemos hecho por una razón muy sencilla, porque creemos en ella. Y basta un botón de muestra, el acuerdo del 4 de octubre de 2016 del Consejo de Gobierno por el que se crea la Mesa de Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid para promover e impulsar la adopción de políticas de responsabilidad social en la región y para servir de punto de encuentro entre las organizaciones comprometidas con dicho ámbito y que se están produciendo incuestionables frutos, y precisamente por ser un foro abierto de diálogo en el que participan organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones e instituciones de reconocido prestigio en el ámbito de la responsabilidad social, además de representantes de la Administración de la Comunidad de Madrid, y que está dando importantes frutos. Quiero, del mismo modo, felicitar a los premiados, así como a la organización que hacen posible que cada año la responsabilidad social corporativa, gracias a la difusión de experiencias compartidas, se haga más visible y conocida por todos. Muchas gracias. Bueno, llega ahora uno de los momentos que tengo que decirles más gratificantes para quienes organizamos estas jornadas de responsabilidad social corporativa, la comunicación del valor. Un momento de celebración del mérito, de reconocimiento, pero también de proyección y divulgación de las buenas prácticas de nuestras empresas a la hora de crear valor compartido. Este segundo año del Premio La Comunicación del Valor para Pymes podemos compartir con ustedes la alegría y la felicidad de haber revalidado un compromiso iniciado el año pasado, el de demostrar fehacientemente el buen número de empresas que invierten y revierten su conocimiento, recursos y dedicación en favor del bien común. Este año, en el que varias decenas de participantes nos han llenado con sus proyectos y sus propuestas, provenientes de toda la geografía nacional, reunidos miembros del Consejo Académico del Instituto Internacional de Ciencias Políticas, se otorga el Premio La Comunicación del Valor para Pymes a Sociographic Neuromarketing SL. Sociographic
es una consultora especializada en Marketing Science, constituida en 2013, con el apoyo de científicos y empresarios, que ofrece un servicio analítico basado en la neurociencia. Su proyecto premiado demuestra que los pacientes con Alzheimer en fase avanzada ofrecen una respuesta emocional más evidente ante las melodías. Esta investigación, financiada con 5.000 euros por la Fundación La Caixa, forma parte del proyecto Minerva, que agrupa también talleres de arteterapia y terapia Snow-Slam. Esta capacidad y compromiso de compartir conocimientos, tecnología, innovación y recursos para potenciar la mejora de la vida y, por tanto, el mayor conocimiento y soluciones para los enfermos de Alzheimer, la sensibilidad del proyecto, el impacto en el entorno más cercano y lo que ésta puede derivar para otros estudios e investigaciones de estas y otras enfermedades, le han valido los méritos necesarios para la obtención del galardón. Y, por tanto, vamos a hacer entrega de este galardón. Pido que acceda al escenario doña Elena Martín Guerra, cofundadora y directora de operaciones de Sociograph. El galardón está compuesto por un diploma acreditativo, un marcapáginas y un bolígrafo realizado por los integrantes de los talleres para personas con capacidades de inteligencia especiales de la Fundación Unido, así como el libro de experiencias de la comunicación del valor editado por este Instituto Internacional de Ciencias Políticas. Y ahora, para cerrar esta jornada y esta entrega de premios, qué mejor que nos cuenten el proyecto por el que han sido premiados y nos hablen directamente del espíritu de esta empresa galardonada. Les dejo con la fuente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero, me gustaría agradecer este galardón. En primer lugar, por supuesto, a la organización. Y en segundo lugar, también quiero hacer una mención especial al equipo de nuestra empresa de comunicación, porque como el lema de este evento, ¿no?, la primera palabra que está ahí es comunicación. Y se pueden hacer cosas preciosas que, si no se comunican, desde luego no van a llegar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa mención especial, porque sin esa fase de comunicación, donde las cosas que se hacen de este tipo, pues todos estos eventos no serían posibles. Me gustaría contaros un poco de dónde nace este proyecto por el que hemos sido premiados, pero en especial cuál es la labor de Sociograph con la sociedad en este tipo de aspectos. Sociograph es una empresa en la que nos dedicamos especialmente al denominado Marketing Science. Esto del Marketing Science, por resumiros muy rápidamente, es la investigación de mercados basada en datos científicos. Al final tenemos un montón de investigación a nuestro alrededor, cuantitativa, cualitativa, neurociencia. Nosotros lo que hacemos en definitiva es conocer al consumidor para saber cómo llegar a él de una manera mucho más eficaz, ¿no? En definitiva, cómo llegar desde el punto de vista comunicativo de una manera mucho más profunda. Y también hay que decir que el consumidor tiene diferentes planos de estudio, ¿no? Podemos saber lo que siente, lo que interpreta, lo que dice o lo que hace. Y no tiene por qué tener relación un plano con el otro. Pues eso es lo que es el Marketing Science. Podemos saber qué es lo que está sintiendo el consumidor, qué dice y qué es lo que hace, para que las empresas puedan tomar referencias y poder actuar, en definitiva. Como decía la RSC, y enlazando un poco con todo este tema, el consumidor de nuestro siglo ha cambiado. Es un consumidor diferente al de hace unos años, en el que especialmente compra tiempo y experiencias. Las experiencias, además, ¿no?, tienen que tener un plus, y un plus muchas veces social, muchas veces con tintes ecológicos, ¿no? Al final tiene que haber una experiencia mucho más allá de cualquier otra experiencia de hace muchos años, ¿no? Por eso tenemos que conocer
profundamente al consumidor para saber llegarle a él. Y, en definitiva, nosotros lo hacemos con diferentes métodos, diferentes metodologías, pero nuestra empresa tiene una tecnología patentada aquí en España. En España también hacemos cosas en investigación muy interesantes, más allá de Estados Unidos, ¿no? Y esta tecnología que veis es este brazalete que es capaz de registrar las reacciones en atención y en emoción de la persona a la que está siendo conectado, ¿no? Este dispositivo, aparentemente del mundo de la neurociencia, pues no va más allá, ¿no? Hay muchos dispositivos de este tipo, el famoso polígrafo, todos lo conocemos, ¿no? Pero el por qué la patente, ¿por qué hay una patente detrás de esto de la Universidad de Salamanca? Pues básicamente porque es la única tecnología de este tipo capaz de estudiar estas reacciones en grupo, de forma conjunta. Porque entendáis muy rápidamente, yo puedo poneros ahora mismo un spot de televisión y alguien de vosotros reconocerá a una de las personas que aparecen en ese spot, porque le recuerda a su madre, por ejemplo. Vosotros veis, esa persona va a reaccionar de una manera diferente, pero esta tecnología se queda con lo que a todo el mundo en el mismo momento es capaz de provocarle algo, y lo que es subjetivo, lo que es individual, lo borra, lo discrimina. Por lo tanto, llegamos a un nivel de objetividad muchísimo mayor que con otro tipo de tecnologías, ¿no? ¿Y para qué estamos aplicando estos estudios de investigación de mercado saliendo del ámbito del laboratorio? Pues, por ejemplo, como veis ahí, para estudiar una película antes de sacarla o antes de lanzarla, ¿no? Nos podemos ir in situ al cine, nos podemos ir in situ a una tienda, en definitiva a cualquier entorno lo más real posible de donde se daría ese estímulo. Estamos trabajando en el test audiovisual. Muchas de las cosas que veis por televisión antes pasan por nosotros para saber qué personajes funcionan mejor de una serie, qué tramas, cómo hacer los trailers de una película, en discursos comerciales, cómo mejorar nuestro discurso para conectar mejor con el consumidor, selección de influencers, selección de youtubers, discursos políticos, bueno, en el caso de México allí trabajamos muchísimo así, estudios de branding, las marcas tienen la necesidad y la obligación de emocionar, pero es muy complicado cuantificar esa emoción, ¿no? Pues nosotros ya somos capaces de saber dónde está tu marca con respecto a la competencia. Y no solo para tomar decisiones estratégicas de comunicación, sino para saber dónde invertir en un patrocinio, por ejemplo. Estudios test de producto, packaging, diseño, etiquetado, estudios en retail, experiencia de compra. Bueno, como veis, un ámbito muy consumista. Pero la verdad es que también hacemos cosas diferentes en el mundo social, porque al final la comunicación es todo lo que nos rodea. Yo puedo estudiar un estímulo en una sala, la temperatura, la gente, todo en realidad me está transmitiendo información. Y nosotros trabajamos directamente como sede central también en la universidad porque damos acceso, pensamos que el mundo de la investigación, para que nosotros crezcamos, también tiene que crecer, ¿no? Y damos acceso a todo aquel que quiere investigar. Y un día, una alumna de grado vino a hacer su trabajo fin de grado con nosotros, nos propuso una idea. Y dijimos, bueno, la música. Si pensamos en que la música emociona, no solo emociona cuando se interpreta, también cuando se escucha, pero también cuando se imagina, ¿no? Esa emoción también se da en esos niveles. Entonces decíamos, oye, qué interesante esto de la música, vamos a ir un paso más allá. Y si pensamos en música y creatividad, salió el jazz. El jazz es el género musical más creativo porque se va improvisando tal y como se va produciendo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay muchas investigaciones neurocientíficas sobre esto. De hecho, Charles Swing, como veis aquí, fue uno de los neuropsicólogos que trabajó muchísimo el cómo procesa el cerebro de la persona que está improvisando jazz. Y bueno, ¿qué demostró? Pues que cuando esta persona improvisaba, se activaban estas áreas del cerebro propias de la inhibición, de cuando soñamos, pero lo curioso es que se activaban las zonas del cerebro propias del lenguaje. Esto del lenguaje nos reflejó que la música también es comunicación, porque activaba estas áreas cerebrales. Entonces dijimos, bueno, si la música es comunicación y estos efectos se producen en el cerebro del músico, también se tienen que producir en el cerebro de las personas que lo escuchan. Y dijimos, bueno, pues vamos a montar un concierto. Hablamos con un músico de nuestra provincia y dijimos, bueno, vas a hacer un concierto con dos partes. La primera parte tienes que tocar música que todo el mundo conozca, música que no es improvisada. Y una segunda parte donde esa música se empieza a improvisar. Empezamos con una canción que todo el mundo conoce y después se va improvisando. Y una tercera parte
donde íbamos con un micrófono por el público diciendo, dinos una palabra, y decían princesa, y tocaba el músico evocando a esa princesa, o decían guerra, y tocaba emulando esa situación, ¿no? Lo curioso es que este experimento, parte del público que estaba en el auditorio eran personas que no podían ver absolutamente nada. Estos fueron los resultados en la emoción de las 3 partes del concierto. Si os fijáis, los 3 bloques, la diferencia abismal está en la parte de los invidentes, en la segunda y en la tercera parte del concierto. Como veis, la curva azul, el segundo punto y el tercero están muy arriba, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la emoción entre los 2 grupos era radicalmente diferente. Esto también nos llevó a decir, oye, ¿qué palabras han sido las que más han impactado a cada uno de los colectivos? Pues si os fijáis, para los videntes, la palabra desafinado fue la que más había impactado. En cambio, para los invidentes fue la palabra confusión. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos abre un mundo de posibilidades. Es decir, oye, ¿cómo podemos adaptar la comunicación a personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad? Seguimos avanzando en el tema musical. Y llegó otro TFG, otro proyecto fin de grado. Una chica de enfermería que decía, oye, yo quiero estudiar las terapias de Alzheimer. Y dijimos, oye, qué interesante esto de las terapias con música. Y lo que diseñamos fue un experimento donde esos enfermos de Alzheimer podían ver una fotografía de su recuerdo, vamos, lo traían los familiares, una canción de su vida también representativa y un vídeo. Un vídeo donde se veía la boda de su hija, esa cena familiar de Nochevieja o Nochebuena. Fue espectacular ver científicamente cómo iba reaccionando cada una de esas personas cuando aparecían sus familiares en el vídeo. Fue una especie de juego que hicimos, porque los resultados en realidad tampoco iban a más, pero no os podéis hacer una idea lo gratificante que fue demostrar científicamente a esas familias y a esos terapeutas el hecho de que sus familiares estaban reaccionando emocionalmente cuando aparecían sus seres queridos, ¿no?, en la pantalla. Fue tan espectacular que dijimos, oye, tenemos que seguir investigando en este ámbito. En el ámbito del Alzheimer, no por el ámbito médico, porque no es nuestro cometido, sino cómo ayudar en las terapias y cómo hacer que esas comunicaciones de las terapias puedan ser útiles y puedan mejorar y puedan adaptarse mucho mejor a cada uno de los enfermos, ¿no? Bueno, aquí como os digo, lo que hicimos fue ver cómo podíamos ver cómo esos enfermos sentían en las terapias, ¿no? Y nos pusimos en contacto con una asociación, en este caso con Alzheimer León. Nosotros somos de Castilla y León, entonces allí en León había una asociación que se prestó, que nos retó en esto también. Y bueno, fue la forma de hacer este estudio que os voy a contar muy resumido los resultados que obtuvimos. Bueno, fue una muestra, como veis ahí, de 48 personas. Esto se hizo en el 2017, el 31 de marzo, y lo que pudimos demostrar fue que todos los colectivos, hicimos varios grupos de terapias, unos con música y otros sin música, y que todos los colectivos de terapias con música habían reaccionado emocionalmente de forma superior a los que no tenían ese aliciente musical dentro de las terapias, ¿no? También quiero que veáis un poco cómo se producía esa parte de con música y sin música. La parte de azul, la parte del cuadrante azul, son el cuadrante superior, serían los que más emoción han sentido, y la parte derecha es la parte de mayor atención. Por lo tanto, cuanto más arriba a la derecha, mayor impacto, mayor reacción cognitiva han experimentado los pacientes. Aquí demostrábamos también cómo la música era un elemento útil dentro de estas terapias. Pero también dentro de la propia terapia, esto es la tendencia en atención, podíamos ver qué momentos de la terapia la persona había ido cayendo, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué actividades teníamos? ¿Qué tipo de dinámicas estábamos incluyendo ahí? Podíamos ir al detalle y podíamos ver dentro de qué elementos podíamos mejorarlos, ¿no?, dentro de la propia terapia, o qué elementos potenciaban ese esfuerzo cognitivo de los pacientes. Bueno, exactamente igual en los momentos alcistas, ¿no?, de la atención. Y esto que veis ahí es
el resumen también de cómo cada uno de los grupos con diferentes deterioros de la enfermedad habían reaccionado de forma positiva en atención durante las terapias con música. También, muy curioso, cada una de las terapias tenían diferentes partes diferenciadas, ¿no? La música era un elemento pues, esencial, por supuesto, como veis, y las canciones que se proyectaban previamente se habían seleccionado por los familiares. Fue muy curioso que Mi carro fue la canción que mejores datos obtuvo. Esto es así. La verdad es que fue muy curioso también, pues por ejemplo, el caso de los gardenias o bueno, el corazontero, ¿no? La verdad es que todos ellos reaccionaban de forma espontánea, no solo de forma científica en emoción, sino también en esa espontaneidad de los pacientes, ¿no? Y bueno, estos son un poco los resultados finales del estudio, que en sí no solo se quedan como unos resultados finales, sino como la primera piedra del camino, ¿no? Pues lo interesante sería seguir avanzando, ver qué tipos de música, ampliar más esas canciones, ampliar más ese foco de estudio y por supuesto contribuir a que las terapias puedan ser ayudadas con este tipo de elementos, ¿no? Que no solo nos ayudan. Y bueno, quería terminar de nuevo agradeciendo el premio y reivindicando también un poco esta labor de RSC, que no solo sirve para hacer cosas muy bonitas, la verdad, porque para nosotros ha sido muy gratificante este proyecto y va a seguir siendo porque es algo más a largo plazo, pero también como un elemento de unión y de colaboración entre empresas, ¿no? Nosotros somos una pequeña empresa y ha sido una estrategia muy interesante, no solo para darnos a conocer, estamos aquí hoy, y gracias a esto nos conocéis también, sino para toparnos en el camino con otras empresas que también tienen esta filosofía, ¿no? De vamos a intentar hacer algo bonito y aún así es muy rentable para las empresas. Quería también decirlo en este aspecto porque parece que esto de la RSC solo se queda ahí, ¿no? La labor de darnos a conocer es muy interesante y es una herramienta genial la RSC. Muchísimas gracias a todos.